Sí, doctor. Así se escucha, ya. Muy bien, disculpe, sí, había apagado el micrófono. Le decía que vamos a tratar el tema de pubertad y menopausia, que es un tema, un capítulo muy importante en la medicina, no solamente en ginecobstetricia, sino en medicina general, ¿no? Independientemente de cualquier especialidad que ustedes elijan, van a tratar siempre a púberes y a menopausia. Entonces, ¿qué cosa es la pubertad? Es un proceso complejo, no es un evento simple y es un proceso de maduración de tanto de los endocrinológica, genital, que no es que aparece de un momento a otro a una edad determinada, sino que ya se inicia desde el útero. El proceso comienza a iniciarse en el útero, se reactiva en etapa neonatal, hay cambios, y ya se inicia ya la maduración propiamente dicho de ese proceso que se había iniciado intraútero en la pubertad, ¿no? Entonces, como dice, es un periodo sensible de desarrollo físico, y no solamente físico, sino psicológico y social, especialmente para las niñas. Es para niños y niñas, pero especialmente para niñas. Ahora, ¿a qué edad se da a qué edad decimos que se inicia la pubertad? Es variable, por ejemplo, la Sociedad Española de Ginecobstetricia lo considera a los 14 años. ¿Ya? Ahora, bueno, y para eso, cada zona varía de acuerdo, el inicio de la pubertad varía de acuerdo a las zonas geográficas, a las razas, o sea, tiene un factor étnico, tiene un factor nutricional para el origen, la malnutrición, etcétera, retrasa esto, como vamos a ver. Entonces, varía, es muy variable. Entonces, cada población tiene que establecer estadísticamente cuál es la media del inicio de la pubertad. Eso es lo mejor, ¿no? Establecer cada población su edad de inicio. Ahora, hay dos términos, ¿qué cosa es pubertad precoz y qué es pubertad tardía o retrasada? La pubertad precoz es la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años. Hay niñitas que antes de los 8 años ya desarrollo de las mamas, inclusive menstruan, etc. Y la pubertad tardía es la ausencia de telarquia a los 13 años o ausencia de la primera menstruación, menarquia, a los 15 años en presencia de caracteres sexuales secundarios, o sea, con caracteres sexuales secundarios. No avanza, ¿qué pasará? ¿Por qué no avanza? ¿Qué habrá pasado? ¿Alguien podrá ayudar? ¿Por qué no está bloqueado? Ah, ya está avanzando. Ya está bien. Ahora, endocrinología de la pubertad normal. Entonces le decía que todo esto es un proceso que se inicia en la vía intraútero, el hipotálamo, la hipófisis anterior y la gónada del feto, recién nacido y el lactante y los niños prepuberales secretan hormonas en concentraciones semejantes a los adultos. Es una cosa muy importante. O sea, ya desde la vía intraútero, como vamos a ver en un gráfico, ya el feto está secretando hormonas y más o menos semejantes a los adultos. Pero el generador del impulso hipotalámico, que esta expresión usada por Nobel, que describe la naturaleza rítmica y pulsátil de la gónado del liberina, la GNRH. Este generador consta de 1500 a 2000 células neurosecretoras que están en el núcleo arqueado y en la parte basal del hipotálamo. Entonces, este impulso hipotalámico, en el hipotálamo está la zona en ese núcleo que va a dar origen a que estas hormonas ya actúen, porque ya las teníamos
ya estaban en concentraciones relativamente altas, pero no funcionaban. Entonces la pubertad pues es un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. Y acá se producen una serie de modificaciones y estructuras en el cuerpo. Los cambios más evidentes son que se adquiere la talla adulta. Ya el niño que era comienza ya adquiere su talla adulta. Hay el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Hay maduración completa de las gónadas y las glándulas suprarrenales, ¿no? Y se desarrolla por completo todos los órganos corporales. Pero este desarrollo trae consigo algunos problemas. ¿Cuáles son estos? La anemia. Las niñas tienden a ingerir menos alimentos ricos en hierro y por algunos cambios que se producen, hay muy frecuente encontrar anemia, sobre todo en las niñas. Se produce el acné porque hay activación del sulfato de la dehidroepiandrosterona, ¿no? Es andrógeno. Hay problemas psicosociales, porque los cambios que se producen predisponen a una depresión, a una fijación en su cuerpo, en sus relaciones sociales, etc. Entonces, hay una tendencia a la depresión, aumenta la miopía. A esos niños ya tienen que ir al médico porque hay un crecimiento del diámetro axial del ojo. Es muy frecuente acá ver las hemorragias uterinas anormales, porque hay ciclos anovulatorios. Entonces, muy frecuente en estas niñas que inician la pubertad, a veces dan sangrados ginecológicos tremendos, hay que hospitalizarle, ponerle sangre, etcétera, porque tienen hemorragias uterinas anormales. Estas jovencitas tienen mayor riesgo de enfermedad de transmisión sexual, es un grupo de riesgo, y al iniciar sus relaciones no hay muchas veces protección y están en mayor riesgo de enfermedades por clamidia y por el papiloma humano virus, ¿no? Porque también el cervix no se no se han producido los cambios fisiológicos y sigue el epitelio cilíndrico en el cervix. Entonces, todo eso favorece estas infecciones sexuales. En el caso de los púberes, hay lo que se llaman los estadios, los famosos estadios de Tanner, ¿no? Que son 5. El estadio 1, que es el prepuberal, solamente hay una elevación en las mamas de la papila. El estadio 2 es elevación mamaria y papilaria en forma de un pequeño montículo. El diámetro de la areola está aumentado, la areola. En el 3 hay agrandamiento adicional sin separación de la mama y de la areola. Y en el 4 hay un montículo ya secundario de la areola y la papila por encima de la mama. Y en el 5 hay una retracción de la areola al contorno de la mama. Son los estadios de Tanner en cuanto a las mamas. Y en el vello púbico, en el 1, prepuberal, hay ausencia de vello púbico. En el 2 hay un vello ralo, largo, pigmentado, a lo largo de los labios mayores solamente. En el 3, el vello es más oscuro, grueso, rizado, se extiende por el monte de Venus. En el 4 ya hay abundante y está limitado al monte Venus. Y en el 5 está en el monte de Venus y un poquito en la parte interna y superior de los muslos, ¿no? Como vemos acá, grado 1, 2, acá está en el monte 4 y acá en el monte Venus y un poquito en la zona inguinal. Y en cuanto al desarrollo, este es el prepuberal, acá aparece un brote mamario, elevación de la mama, el montículo con la areola, y acá ya hace solamente un contorno de la areola al mismo nivel de la mama. ¿Cuál es la secuencia de estos acontecimientos puberales? El brote mamario en promedio es a los 10.5 años, el vello púbico a los 11 años, hay un mayor crecimiento a los 11.4 años, está hablando de la mujer, en la menarquia, en promedio 12.8, la mama adulta ya lo obtiene a los 14 años y medio, y el vello púbico adulto a los 13 años y medio, también más o menos. Y acá le decía, fíjese, ya desde que tiene el estadio 1 de Turner,
la F, la hormona folículo estimulante, la LH, el estradiol y el sulfato de la dehidroepiandrosteronidiona, tienen cambios conforme a los estadios, y vemos que conforme está el estadio 1, 2, 3, 4, van aumentando estas hormonas como vemos en este gráfico, ¿no? Entonces, conforme va a haber un desarrollo del Tanner, hay un aumento de estas concentraciones de hormonas. Ahora, la edad de la menarquia es variable y ha ido cambiando a través de las últimas décadas. Como ven en este gráfico, por ejemplo, en 1840, en el siglo antepasado, empezaba la menarquia a los 17 años. Como hay este estudio en Noruega, Finlandia. Ya en 1880, por ejemplo, ya en Suecia era a los 15 años. En el año 1920 ya bajó a los 20 años, y en los años 60 ya bajó 13, 12 años, y ahorita estamos a 11 años, ¿no? Baja cada vez, ha bajado el inicio de la menarquia a nivel mundial. Y en cuanto a le decía, en las concentraciones de hormonas, no solamente se debe esto a que aparecen hormonas, porque muchas de estas hormonas ya están durante la vida intrauterina, como demostramos acá, ¿no? Que, por ejemplo, la FSH ya está desde las 12 semanas en la vida intrauterina, tiene su pico a las 28, 30 semanas, después desciende a las 40 semanas, tiene una elevación a los 4 meses de vida, se mantiene ya en estadio bajo, y a los 10, 11 años con la menarquia, aumenta la LH, ¿no? La FSH aparece al nacer, básicamente. Las gonadotropinas coriónicas, ¿no? Tiene su máxima elevación a las 10 semanas de gestación, a los 70 días de gestación, y de ahí disminuyen hasta desaparecer a las 40 semanas. La dehidroepiandrosterona aparece a los 6 meses de vida, y ya se eleva, ya como hemos visto en la etapa ya hasta completarse al terminar la pubertad. Y el estradiol no es que aparece pues en la menarquia recién, sino ya antes, un poco antes, ya aparece en el estradiol a los 12 años, y ya comienza a aparecer. Ese sí se aparece cercanamente al inicio de la pubertad. Y acá hay una diferencia en el crecimiento corporal, en la talla de las niñas y niños, de las chicas y chicos, y acá como se ve en este caso, ¿no? La mujer tiene su pico de crecimiento antes, a los 11 años, como habíamos dicho, 11 años y medio, y en cambio el hombre tiene su pico de crecimiento a los 14 años y medio, pero crece un poco más, ¿no? El hombre. Hay todas esas diferencias. Ahora, ¿cuáles son los tipos de la pubertad precoz central? De origen central, es idiopática y tiene su máxima incidencia entre los 6 y 8 años. No es idiopática, no hay una causa así específica. Pero cuando ya se identifica cuáles son estos tipos, pueden ser tumores intracraneales. Es antes de los 8 años, y es corresponde al 10% de toda la pubertad precoz. Estos pueden ser craneofaringiomas, armatomas hipoficiarios. Puede ser que una encefalitis, una meningitis, un niño que ha tenido eso, ocasione una pubertad precoz. Lesiones infiltrativas, cáncer, lesiones traumáticas. Las malformaciones, defectos de cierre del sistema nervioso central, como la hidrocefalia, el hipotiroidismo, que se ha iniciado desde el nacimiento, puede ocasionar esta pubertad precoz. Cuando se ha tenido que irradiar el sistema nervioso central por un tumor, o también por una sensibilización secundaria, una hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de McCunnick-Albrigts. ¿Qué cosa es el síndrome de McCunnick-Albrigts? Es una enfermedad genética rara que se caracteriza por alteraciones en los huesos. En los huesos hay manchas, hay pigmentaciones en el cuerpo, manchas café con leche.
y trastornos hormonales que producen la pubertad precoz, el síndrome de McCune-Albright. Y las causas genéticas, que son mutaciones como el GPR54, etc. Entonces, la pubertad precoz periférica, la que hemos dicho, las otras son centrales. Las periféricas, que son GNRH independientes, son por problemas ováricos, ¿no? Tumores productores de ovario, el mismo síndrome de McCune-Albright, el aporte exógeno, por la niña, por X motivo, ha estado comiendo alimentos ricos en estrógeno, le han estado administrando fármacos, cremas que tienen estrógeno, etc., puede darle una pubertad precoz o un hipotiroidismo primario. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Como todo en medicina y como hemos estado repitiendo, la anamnesis es fundamental. En la anamnesis tenemos que preguntar antecedentes familiares, hay antecedentes de endocrinopatías, hay otros antecedentes de pubertad precoz, cuál es la talla de los progenitores. Hay una fórmula incluso para determinar la talla, si está normal, una fórmula matemática que es la edad paterna menos 13 más la talla paterna en centímetros menos 13 más la talla materna entre 2. Entonces, eso debe ser más o menos la talla que va a tener el puber al iniciarse la pubertad. Edad paterna en centímetros, menos 13, más la edad materna entre 2. Entonces, todo eso tenemos que preguntar la talla, en cuanto a los antecedentes personales, enfermedades previas, cómo ha sido la curva de crecimiento, qué edad empezó a caminar, qué tratamientos ha tenido farmacológicos. En el examen físico tenemos que ver pues la talla, el peso, cómo están las mamas, las axilas, los genitales, qué tamaño tienen, en el caso de los testículos, el volumen de los testículos, en el caso de la niña, cómo están las mamas, como hemos visto, el estadio de Turner, la piel, si hay manchas, café con leche, que nos hablaría de un síndrome de McCune-Albright, ¿no? El acné, hay acné, estaría hablando de un aumento de los andrógenos, principalmente el sulfato de hidroepiandrosterona, cómo está la tiroides, que hemos dicho, y en concordancia con eso, ¿qué exámenes le vamos a pedir? Justamente pues las hormonas tiroideas, las gonadotropinas, FSH, LH, estradiol, el test de la GNRH. El test de la GNRH consiste, como se administra en forma pulsátil, se secreta la GNRH, no podemos medirlo porque cada 15 minutos tiene un pulso. Entonces lo que se hace, se mide indirectamente, administrando 100 microgramos de GNRH y se mide la gonadotropina, la LH, a los 30 y 60 minutos. Y al administrar la GNRH debe duplicarse la gonadotropina, la LH. Si administramos, porque es un problema de hipogonadismo, no sabemos si es hipotalámico o hipofisiario. Entonces, si le administramos GNRH endógeno, exógeno en ampolla, y se eleva la LH más del 50%, quiere decir que lo que le faltaba era GNRH, o sea que el problema es hipotalámico, ¿no? Pero si le administramos la GNRH y no se eleva la gonadotropina, la LH, quiere decir que el problema no es en el hipotálamo, sino en la hipófisis, porque le estoy dando GNRH y no se eleva. Entonces, así tenemos que ir determinando, ¿no? Hay síntomas de hirsutismo, para eso empleamos la escala de Ferriman-Galwin, ¿no? Que son 9 partes del cuerpo, ver donde hay vellos, etcétera, dosaje de cortisol, testosterona, 17 hidroxiprogesterona, el dosaje del sulfato de dihidroepiandrosterona, como hemos dicho, hacer una estimación de la edad ósea. Para eso se hace una radiografía de la mano, sobre todo la mano izquierda. La ecografía también sirve porque cuando no hay un desarrollo en la prepuber, el cuello del útero es del tamaño, inicialmente en las niñitas, es el cuello del útero más grande que el cuerpo, en una proporción de 2:1. Después se pone el cuello del útero, es del mismo tamaño que el cuerpo uterino. Pero ya cuando ya entran a la pubertad, ya el cuerpo uterino es el doble que el cuello uterino, o hasta el triple. Entonces, todos estos exámenes son muy valiosos
hacer fondo de ojo, el campo visual, porque no es de que tenga, ¿no?, una pubertad precoz. Si es que tiene pubertad precoz, hacer un fondo de ojo para ver pues, si tiene una lesión en la tiroide que está alterando el quiasma óptico, ¿no? Entonces, una campimetría también hacer, etcétera. Y hecho el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento debe tener como objetivos el tratamiento del proceso de base, ¿no? Si es un tumor en la hipófisis, de repente habrá que operar, etcétera. Detener la maduración ósea, porque si no se va a quedar de tamaño corto, no va a crecer. Frenar los caracteres sexuales iniciados, ¿no? Hay que frenarlo, porque a mayor crecimiento de eso, más daño se va a hacer endocrinológicamente. Y tenemos que maximizar la talla, es una cosa muy importante para que crezcan, porque si no se quedan con tallas muy cortas, ¿no? Y reducir los problemas psicológicos y sociales que provoca esto, ¿no? Niñitas de 7 años que tienen desarrollo mamario, todos son víctimas de enfermos sexuales, ¿no? Son más propensas, ¿no?, de los que tienen estas desviaciones sexuales. Pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿en qué momento vamos a suspender el tratamiento? Hay discordancia en eso, pero más o menos el consenso es que cuando la edad es que sea a los 11 años, más o menos, o cuando la edad cronológica se corresponda con la edad ósea. Entonces, ahí suspendo el tratamiento. Acá también vemos en otra literatura, cuáles son las causas de la pubertad precoz en las mujeres. Una alteración del sistema nervioso central por trauma, hidrocéfalo, lo que hemos dicho más o menos, el síndrome de Sturm-Weber, quistes ováricos, ¿no?, tumores ováricos funcionantes, tumor de la granulosa, los niños que han nacido con prematuridad, por ejemplo, y han tenido parálisis cerebral. En este estudio de la FIGO, la FIGO hizo un estudio del año 2014 muy importante sobre la pubertad, y acá en el CENS este estudio, ¿qué es lo que dice? Que cuanto más, no necesariamente hablando de la pubertad precoz, pero, y si es pubertad precoz, peor todavía, pero, ¿no?, cuanto más precoz se inicia la pubertad, se inicia a los 10 años, etcétera, cuanto más precoz se inicia la pubertad, las mujeres tienen más posibilidad de hacer obesidad, imagínense. Entonces, toda esa cuestión es muy importante, porque al iniciarse la pubertad, ustedes ven una persona obesa, ¿a qué edad fue se inició su menstruación, la pubertad? Más tempranamente, claramente este es un problema endocrinológico. Y también tener en cuenta que esas niñitas que han empezado tempranamente su pubertad, hay que decirles que hagan ejercicio, etcétera, en su estilo de vida, porque si no, van a hacer en mucho mayor cantidad, va a ser obesidad. Hay diferentes estudios que hablan eso. A menor edad de inicio de la pubertad, más posibilidad que en la vida adulta tengan obesidad. Ya, ahora, entonces le decía que hay que identificar las causas y dar el tratamiento. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Podemos dar antiandrógenos como el acetato de ciproterona, están las dosis, 50, 75 miligramos por metro de superficie corporal. También administrar análogo, la GnRH, el Leuprolide, una serie de medicamentos. Y para evitar los efectos secundarios, el efecto de la desmineralización, podemos dar análogos intranasal, como es la nafarelina, 6 pulverizaciones al día, que corresponde a 1200 miligramos. O también estos análogos de la GnRH se pueden administrar subcutáneo o intramuscular, como el acetato de leuprolide, la triptorelina, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la pubertad precoz.
En cuanto a la pubertad retrasada, que es otro problema, que ahora ya es el problema que no se, la niña no inicia la pubertad. Entonces, ¿cuándo se define eso? Le decía que cada población debe tener su estadística de cuál es su edad promedio y se considera la pubertad retrasada cuando está 2 a 2.5 desviaciones estándar por encima de la edad media de la aparición de la pubertad en la población. Esa es la definición más certera. Pero otros también ponen ausencia de la telarquia a los 13 años. Eso le decía también, ¿por qué no es tan certero? Porque varía la pubertad, pues, de acuerdo a las razas, etc. Entonces, hay zonas que la pubertad se inicia a los 11 años en promedio. Entonces, vamos a esperar hasta los 13 para decir. Entonces, lo mejor es hacer con estas divisiones de estándar, pero en términos generales, si no hay telarquia, la presencia de telarquia, ausencia de telarquia a los 13 años, y en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, cuando los testículos a los 14 años de edad tienen un volumen de menos de 4 centímetros cúbicos. El retraso constitucional del crecimiento puberal es más frecuente en los hombres que en las mujeres, en una proporción de 9:1. ¿No? Hay un contexto familiar también acá interviene la herencia, y las manifestaciones clínicas son falta de crecimiento, ¿no? De la talla, hay falla en la maduración ósea, no se produce hay una demora en el inicio de la pubertad. Y en estos casos también hay que considerar a la nutrición. Cuando un niño está desnutrido, etcétera, puede producirse esta pubertad retrasada. También hay que considerar en estos casos al factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿no? Que está asociado acá con con la pubertad precoz, cuando hay resistencia parcial a la acción de la hormona de crecimiento o está afectado este factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿No? En cuanto al hipogonadismo, hipogonadotropo funcional, también da una pubertad precoz, ¿no? Hipogonadismo, hipogonadotropo, o sea, con pocas gonadotropinas. Entonces, hay falla en el crecimiento, bueno, y es una cosa muy importante en la nutrición, como hemos dicho. Como dice diferente literatura, es más frecuente en los hombres, se presenta 60% en hombres con 30% en mujeres, otros lo ponen 9:1. El hipogonadismo hipogonadotrópico es responsable del 10% de estas alteraciones. Por eso es que hay que medir la LH, FSH. Hay también alteraciones congénitas, que es el hipogonadismo congénito, ¿no? Que es a nivel hipotalámico. Este es el famoso síndrome de Kalman, ¿no? Que es una falla a nivel del hipotálamo y se caracteriza porque hay anosmia, ¿no? Ya sea total o parcial, ¿no? No falta y son sujetos de talla alta, ¿no? Es más frecuente también en hombres, son sujetos de talla alta con poco desarrollo de los genitales, hipogonadismo, y acá se ha asociado un gen claramente que es el KAL1, ¿no? Que es el que causa la anosmia. Muy bien. Ejemplo, así como esto también el síndrome de Klinefelter, ¿no? Sujetos de talla alta con genitales muy pequeños, ¿no? Más frecuente también en testículos pequeños, un poco de ginecomastias, como ven acá, ¿no? Todo esto se ocasiona pubertad y retrasada, y en el caso de las mujeres, el famoso síndrome de Turner, también otra alteración cromosómica, ¿no? Que hay un hipogonadismo hipergonadotrópico, porque hay una falla de los ovarios, entonces se producen las gonadotropinas, aumentan para estimular el ovario, pero no responde. Son mujeres, niñas de talla corta, como vemos acá, poco desarrollo mamario,
están en esta posición de cúbito valgo, tienen pterigio colis a nivel del cuello, tienen varios estigmas que al examen físico pueden resaltarse. Entonces, pues hemos visto que en el hombre, ¿no? Menos de 4 centímetros cúbicos a los 14 años es una pubertad retrasada, y en el caso de las mujeres, la telarquía, si no aparece a los 13 años, sería la pubertad retrasada. ¿Cómo evaluamos esto? Nuevamente acá, la historia familiar de pubertad retrasada. Hay en la familia antecedentes, el interrogatorio. Ustedes, no solamente en ginecostetricia, sino en toda la especialidad que tengan, tienen que ser muy minuciosos en la historia clínica, es fundamental. Entonces, buscar síntomas y signos de enfermedades crónicas. Estamos diciendo que la malnutrición, enfermedades consultivas pueden ocasionar esto. Entonces, buscar porque tiene una enfermedad de Crohn, otra alteración, tenemos que ser clínicos e investigar. A ver, ¿por qué está malnutrido este niño? Hay antecedentes de que ha recibido quimioterapia, traumatismos cerebrales, el examen físico, nuevamente el peso, la talla, cómo está la nutrición, hay síntomas neurológicos intracraneales, investigar. Ahora pues se pide una resonancia magnética, ya sale todo ahí, pero antes, cuando no había, hace pocos años, los neurólogos solamente con su examen clínico determinaban dónde estaba la lesión. Y no, ustedes no siempre, hay casos, no siempre van a tener una resonancia magnética, porque están en sus serums, algo, entonces los exámenes, el examen neurológico básico, hacerlo por lo menos, ¿no? Al que hacerle puede determinadamente un cariotipo, después estamos frente a un Klinefelter, síndrome de Turner, cómo está, si es un hipogonadismo, hipergonadotrópico, o sea, aquí sí que el LH y FSH están bajos, y si es un hipogonadismo, hipogonadotropo, las gonadotropinas, LH y FSH estarán disminuidos, ¿no? También en el caso de las niñas, hacerle el estradiol, y está más de 14 de ser picogramos, de ser lo normal, y la testosterona en niños más de 17, normal. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? En el caso del retraso constitucional de crecimiento puberal, tenemos que dar testosterona a dosis baja, ¿no? Ya sea éster de testosterona intramuscular en forma mensual, y en las mujeres administrar estrógenos a dosis bajas también, ¿no? Y tratando de que la edad cronológica con la edad ósea se equiparen, ¿no? Dar también, si hay desnutrición, pues administrar bien y inducir, en este caso al contrario, no hay desarrollo de los caracteres sexuales en la pubertad retrasada, entonces inducir al desarrollo de los caracteres sexuales. ¿Cómo los inducimos? Podemos administrar análogos de la GnRH, ¿no? Leoprolid, otras cosas también, ya en otras dosis, o si no podemos administrar con gonadotropinas. Hay una serie de productos en el mercado, ¿no? Gonadotropinas coriónicas humanas, la FSH, LH, vienen en ampollas, se administra, o también administrar estrógenos, ¿no? Estrógenos. Entonces, como vemos acá, cuando hay retraso mamario y del vello púbico, hay que determinar la edad ósea y hacer estos exámenes fundamentales. Gonadotropinas, FSH, LH y estradiol. Y si es un hipogonadismo hipergonadotrópico, o sea que están elevados el FSH, LH, hay que hacerle un cariotipo para ver si es un síndrome de Turner. Si es un hipogonadismo hipogonadotrópico, hacer una resonancia magnética, el cerebro, hemograma, puede que hay una infección, velocidad de sedimentación, y prolactina y hormonas androgénicas como estulfatos de la dihidroepialdosterona. ¿Cuál es el objetivo en la pubertad retrasada? ¿No? Producir el desarrollo puberal, pues al contrario de la pubertad precoz que había que evitar ese desarrollo,
Acá hay que producirlo porque no tienen mamas, los órganos genitales son pequeños, etcétera. Entonces, estimularle, ¿no? En el caso de las mujeres, útero pequeño, etcétera. Entonces, estimularle para que el desarrollo puberal sea lo más fisiológico, para que se produzcan los caracteres sexuales secundarios, el vello, las mamas, la contextura de la mujer, el desarrollo de las caderas, etcétera, ¿no? Para que haya un desarrollo, que no haya una desproporción, porque tienen los brazos largos, las piernas largas, etcétera, en el caso de los hombres, en el caso de la mujer, piernas cortas, brazos así. Entonces, todas estas desproporciones con tratamiento se pueden mejorar, dando hormonas de crecimiento y una serie de sustancias, evitar la pérdida de la masa ósea, que va a ocasionar después osteoporosis y sobre todo tratando de que estos no pierdan su fertilidad. Entonces, eso es en cuanto a la pubertad, que tiene una serie de alteraciones, como hemos visto. El otro tema de hoy, ya no gana el tiempo, es la menopausia, la transición menopáusica. Acá es interesante tener en cuenta que la esperanza de vida de las mujeres ha tenido cambios dramáticos en los últimos siglos, ¿no? En los últimos 150 años. En el año 1850, ¿no? Al inicio del siglo pasado, la esperanza de vida de la mujer era, fíjese, 42 años nomás. Esa era la esperanza de vida, en promedio, 42 años. Las mujeres morían, ¿por qué? Morían por la mortalidad materna, morían en el parto, infecciones, etc. ¿No? Pero conforme ha ido aumentando las décadas, la esperanza de vida de las mujeres ha ido aumentando a tal punto de que la esperanza de vida de las mujeres actualmente es más de 80 años. ¿No? Países como el Japón, ellos tienen cercanos, son 100 años, 104 años. Entonces, ¿qué significa una mujer que tenga una esperanza de vida de 90 años, 80 años? Si tenemos en cuenta que la edad de la menopausia es en promedio 50 años. Antes la esperanza de vida era 42 años, entonces la menopausia, que eran poquísimas, pues las que lograban pasar esa esperanza de vida, las que lograban pasar los 40 años, y llegar a los 50 para la menopausia era un poco porcentaje de la población. Pero ahora resulta que si una mujer vive 90 años, 80 años, la mitad o más de la mitad de su vida de la mujer va a estar en la etapa menopáusica. Imagínense, antes la etapa de la menopausia de la mujer representaba una pequeña proporción de su vida. Ahora es más de la mitad de su vida es menopausia. ¿Y qué significa eso a nivel poblacional demográfico? Que cada vez tenemos más mujeres menopáusicas, como lo vemos acá en esto, ¿no? Todo este sector, más población de mujeres menopáusicas. Y otro dato interesante es que las mujeres ya cuando entran en la menopausia, las mujeres mayores de 50 años, 60 años, tienen menos posibilidad de morir que los hombres. Por ejemplo, y se calcula que, por ejemplo, acá en el año, por cada 100 mujeres, ¿no? El año 1900, que vivían 75 años o más, por cada 100 mujeres habían 96 hombres, casi igual. El año 79, a los 85 años, por cada 100 mujeres de 85 años, habían 45 hombres nomás de esta edad. Y se calcula que para el año 2050, a los 85 años, ¿no? Va a haber pues menos de 40 hombres por cada 100 mujeres. O sea que las mujeres van a viven más. Entonces, en esta etapa de la transición menopáusica se producen cambios fisiológicos y sobre todo hormonales dramáticos, drásticos, como lo observamos acá.
al iniciarse la menopausia, o un poquito antes de la menopausia, la FSH, fíjese cómo se eleva en forma tremenda, así casi, ¿no? Perpendicular, se eleva el FSH, se eleva la LH también, y el estradiol, los estrógenos disminuyen, mire cómo disminuyen. Entonces, esta disminución de los estrógenos va a ocasionar toda una serie de acontecimientos en la mujer, que muchos de ellos que alteran su calidad de vida de la mujer, en la disminución de la hormona femenina, de los estrógenos. Y el aumento de la FSH y LH también va a ocasionar otras alteraciones. Entonces, la mujer, más que el hombre, la mujer tiene estos cambios así dramáticos en sus hormonas, que ocasiona un cambio trascendental en su vida. Entonces, ¿qué cosa es la menopausia? Dice acá el periodo en el cual transcurren los últimos años de la vida fértil. Hay una serie de definiciones. Esto comienza con ciclos menstruales irregulares, cuando la mujer dice, doctor, yo menstruaba cada mes, ahora me está viniendo cada 3 meses, ya tiene 47 años, debe ser el inicio de la menopausia, ¿no? Y se extiende, se inicia con trastornos irregulares, el primer signo, y se extiende hasta un año después de que se ha interrumpido la regla permanentemente, ¿no? Esa es la transición menopáusica, la perimenopausia. Todo hasta un año después que la regla se ha ausentado totalmente. Entonces, el término más correcto para referirse a esa transición menopáusica, se dice que tiene una duración de 4 a 7 años y la edad promedio es de 47 años. El término más correcto es cuando se inician menstruaciones irregulares y que se prolonga un año después que ha cesado las menstruaciones, que ya no hubo menstruación. Entonces, acá otras definiciones: menopausia, periodo que sigue un año después a la fecha de la última menstruación, ya más fácil, ¿no? Postmenopáusica, todos los años posteriores a la menopáusica. Promedio de la fecha de la última menstruación, también varía en zonas, pero a uno le ponen 47 años, cada vez también aumenta la edad. Últimamente ahora es 51.5 años, lo ponen algunos, ¿no? Y también cuando hablamos de la menopausia tenemos que hablar de la menopausia prematura, que es la insuficiencia ovárica prematura, que es cuando la mujer ya tiene menopausia, deja de menstruar antes de los 40 años, según esta guía según el colegio Royal College, ¿no? El Real Colegio de Ginecobstetricia de Inglaterra lo pone menos de 40 años. Pero hay otros, inclusive la CE en un momento lo pone como menos de 35 años. O sea, van a ver ustedes en la literatura, menopausia precoz, menos de 35 años, ¿no? León Esperov, ¿no? Que tiene un libro clásico de endocrinología, también le ponía 35 años, ahora están variando. Bueno, la cosa es que el Royal College, en su guía NICE, que es una guía autorizada pues, en ginecobstetricia, lo pone menos de 40 años, como se produce el cese de la menstruación, entonces sería una insuficiencia ovárica prematura o menopausia prematura, ¿no? Pero esto no es solamente que se suspende, porque se puede suspender por otros motivos, síndrome de Ackermann, etc. Se suspende la regla y hay elevación de la gonadotropina, sobre todo de la FSH, ¿no? La perimenopausia, el climaterio, es todo el periodo alrededor de la menopausia, ¿no? Meses, o 1, 2, 3 años antes, y el periodo que sigue a la fecha de la última regla. Y por eso es que en el grupo de trabajo para las etapas de envejecimiento reproductivo, ¿no? Que son las siglas de la STRAW, ¿no? Etapa de crecimiento reproductivo en la mujer, hace este cuadro que pone 3 años antes de la última regla, 4 años antes, 5 años antes y 2 de la última menstruación,
un año antes, 2 años o un año después o 2 años después. 1 o 2 años le llama transición menopáusica y ya después de la última regla posmenopáusica. Y, y acá le ponen, esta etapa tenía que estar menos 3, 5 años antes de la última regla, todavía está en etapa reproductiva, ya incipiente, máxima, tardía. Bueno, y le pone todas estas consideraciones, porque los ciclos, ahí pueden producirse ciclos ovulatorios, alguna vez se pueden salir gestando en esta etapa, sobre todo en esta etapa acá de la reproductiva, -3, -4, 5 años, o sea, 46 años, pueden salir gestando, 47 años, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá la FSH 3, 4, 5 años antes está normal, pero 4 o 5 años antes está normal. A partir de los 3 años antes de la última regla, ya se altera, se eleva la FSH. Ese es un signo precoz, elevación de la FSH, que es una característica de la menopausia, ¿no? Y lógicamente en la posmenopáusica está elevado. Muy bien. ¿Qué cambios fisiológicos se producen en esta menopausia? ¿No? Los ciclos ovulatorios se vuelven anovulatorios, y esto comienza a partir de los 40 años. Se ha estudiado que la capacidad reproductiva de la mujer, hay un punto de corte en cuanto a la formación de los folículos, de los ovocitos, va en aumento, ¿sí? Y a los 37 años hay una caída brusca. Ese es el punto de corte de la capacidad reproductiva de la mujer, a los 37 años. ¿No? Por eso ya a partir de los 35 años se le considera mujer una gestante añosa, por ejemplo. Y a partir de los 40 años eso se hace mucho más evidente y ya se hace también muy difícil. La posibilidad que una mujer geste ya a partir de los 40 años disminuye también dramáticamente. Ya disminuye a los 37, pero se hace sumamente evidente a partir de los 40 años. Entonces, el aumento en esta etapa de la menopausia, la transición menopáusica, hay aumento, una característica, aumento del FSH, ¿no? Disminución de la secreción de la inhibina a través de los ovarios, y una disminución pues, del estradiol, lógicamente, disminuye los estrógenos, que va a ocasionar una serie de problemas, como vamos a ver. En la perimenopausia, la producción de estradiol fluctúa también, ¿no? En concentraciones variables, ¿no? Mucho menores que en las mujeres que tienen menos de 35 años. Las concentraciones de progesterona también son menores que una mujer menor de 35 años. Y la concentración de testosterona no varía en una forma significativa. ¿Cuáles son esos cambios fisiológicos? Al producirse cambios en el eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿no? Se van a producir una transición menopáusica, y la mujer presenta foliculogénesis alterada, incidencia aumenta pues los ciclos anovulatorios, los folículos ováricos presentan una tasa acelerada de pérdida, ¿no? Se pierden estos folículos y aumentan las concentraciones de FSH, y que también pues altera el crecimiento de los folículos, el número de los folículos, etc. Entonces, va a haber va a disminuir su capacidad reproductiva, que ecográficamente se puede determinar esto, porque según los criterios de Bolonia, el consenso de Bolonia que se hizo, se dice que la mujer va a tener su capacidad reproductiva cuando tiene un volumen ovárico, sumando los dos ovarios, de menos de 5 centímetros cúbicos, y hay menos de 5 folículos mayores de 4 milímetros, ¿no? Entonces, esa es se considera también así, que disminuye esta capacidad reproductiva. La hormona antimuleriana también disminuye. La hormona antimuleriana, que ahora ya hay acá en el Perú, y es una hormona que ya está en el comercio relativamente, en la práctica médica relativamente reciente,
Es una glicoproteína secretada por las células de la granulosa y hace que aumenten los números de los folículos secundarios y preantrales, ¿no? Se correlaciona con el número de folículos antrales tempranos, uno puede ver eso en la ecografía. Entonces, eso que le decía yo del volumen ovárico, el número de folículos, es lo que en la capacidad reproductiva se llama la reserva ovárica disminuida, según el consenso de Bolonia. Entonces también está la hormona antimülleriana disminuida. Entonces una cosa importante también, no solamente se eleva la FSH, ¿cuánto debe elevarse? Cuando una elevación de la FSH más de 15, ya se considera como una reserva ovárica disminuida. Y una elevación de la FSH más de 25 en términos generales, ya aquí sí que está en menopausia. ¿Qué cambios fisiológicos se van a producir? En el ovario, pues ya lo que estamos diciendo, va a haber menos folículos. Mira acá, estos son un ovario normal con sus folículos, y acá mira este ovario. Con ajuste se ve folículos chiquititos que ya ni se ven. No, esa es la diferencia entre un ovario normal y eso se ve en la ecografía. Este tiene pues una reserva ovárica disminuida porque el volumen está disminuido y los folículos antrales disminuidos. ¿Ya? Entonces, esa es una característica que también histopatológicamente se puede ver en, en, en el ovario de una mujer joven, tiene los folículos primordiales, acá está a mayor aumento, tremendo, y en cambio en la mujer se ven ya atrésicos, folículos atrésicos, nomás en la menopausia. En las concentraciones de los esteroides suprarrenales, también vemos que la concentración del sulfato de la dihidroepiandrosterona alcanza su punto máximo entre los 20 a 30 años, ¿no? Llega a 6.2 micromoles. Pero esto se sintetiza por la glándula suprarrenal y en el ovario también se ayuda a producir estas hormonas, pero en la menopausia solamente se produce por la glándula suprarrenal. Una cuestión muy importante que ahora ya se puede dosar, y acá en nuestro medio hay, es un poco caro, pero se hace, es el dosaje de la globulina transportadora de las hormonas sexuales, la SHBG, ¿no? Que disminuye claramente después de la menopausia. Entonces también podemos hacer ese dosaje. Bueno, en el endometrio se producen cambios pues también dramáticos. Se puede producir por la falta de estímulo de estrógeno, se puede producir una atrofia endometrial. Entonces, por eso que es muy importante en la ecografía medir el endometrio. En una mujer que no toma hormonas debe medir hasta 4 milímetros máximo, 5 más ya es patológico. Y en una mujer que toma hormonas, tiene terapia hormonal de reemplazo, debe ser hasta 9 milímetros lo normal. Si es más de 9, ya estamos hablando de una posible hiperplasia del endometrio. Entonces, la atrofia endometrial va a ocasionar a veces sangrados también. Uno cree que porque tiene una hiperplasia, etc., y simplemente está atrófico el endometrio. Entonces, es muy importante ahí la ecografía. Y ver, pues, y si esta mujer tiene alguna falla que está en la menopausia, se pueden producir alteraciones en el endometrio, como la hiperplasia endometrial y el cáncer endometrial. Entonces, tenemos que medir el endometrio, muy importante, y según eso ver si le vamos a dar o no hormonas de reemplazo. Porque si ya tiene el endometrio crecido, no debemos darle de ninguna manera, porque podemos ocasionar una proliferación del endometrio por estimulación estrogénica y vamos a empeorar el problema. Y siempre descartar en estos problemas de engrosamiento endometrial o que una mujer, posmenopáusica tenga sangrado. Todo sangrado postmenopáusico, sangrado genital después de la menopausia, hay que descartar cáncer de endometrio. A todas hacerle una biopsia en términos generales. Ahora hay una triada característica, una triada clásica para el cáncer de endometrio. Es la mujer obesa, mujer hipertensa y mujer diabética. Diabetes, hipertensión más obesidad
son las que mayor riesgo tienen de cáncer de endometrio. Bueno, todo este problema pues, del endometrio puede ocasionar también las hemorragias uterinas anormales, así como ya habíamos dicho que en las niñas se producen en las púberes, en la menopausia peor. Hay trastornos del endometrio, puede llevarle a hemorragias significativas y hay que descartar la etapa donde más se producen pues, las hiperplasias endometriales, cáncer endometrial, etc. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Las mujeres que toman tamoxifeno, también que han tenido cáncer de mama, entonces se les toma durante 5 años después se le da tamoxifeno. Esas están en riesgo, hay que estarle chequeando, ¿no? Que tiene riesgo familiar o genético. Acá, como le decía, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Las mujeres que han tenido varios poliquísticos, de jóvenes, ¿no? Al llegar a la menopausia, tienen más posibilidad de hacer cáncer de endometrio, una cosa muy importante también. Acá han tenido pues, menarquia precoz, etc. ¿Ya? Entonces, la anticoncepción y la fecundidad. La, la, en la perimenopausia le habíamos dicho que hay ciclos anovulatorios, pero no totalmente. Hay oligoanovulación, a veces ovulan, no ovulan y pueden salir gestando por encima de los 40 años. Y esto va a traer una serie de riesgos, pues va a haber más riesgo de una cromosomopatía. Una mujer de 20 años tiene un riesgo, por decirle, de que tenga un síndrome de Down de 1 en 1800. Pero en cambio, una mujer de 45 años va a tener un riesgo de 1 en 40, 1 en 30 y tantos. Fíjese, de 1 en 40 de posibilidad a 1 en 1800, o sea, aumenta significativamente el riesgo de la gonadotropina. Ese es otro problema que tenemos que ver. Hay mayor riesgo de diabetes, entonces, por lo tanto, si sale gestando, más riesgo de diabetes, por lo tanto, va a tener macrosómico, habrá que hacerle cesárea. Más riesgo de la mujer si gesta la añosa, tiene más riesgo de preeclampsia, más riesgo de aborto, también, alteraciones cromosómicas que estamos diciendo. Ahora, dice acá que a los 55 años hay que suspenderle. Hay mujeres que están 48 años, 49 años. En el hospital vemos así a veces 49 años. Y no tan infrecuente, no tan raro que ver así 48, 49 años. Pero el caso más dramático, ¿cuál es la mujer más longeva de la historia? De la historia, que salió gestando más tardíamente. Según la historia, bueno, según en la historia está pues la esposa de Abraham, fue la que salió, se dice que estaba ya marchita, etcétera, y salió gestando. Pero en la vida moderna hay una mujer que sin uso de fertilización in vitro, porque con fertilización in vitro han salido gestando 70 años, hasta 80 años. Así, en forma natural, hay una mujer que salió en Estados Unidos y que tenía 59 años de edad, ¿no? Esa mujer está, ahí pueden entrar en internet, la mujer más longeva, a los 59 años, la de mayor edad, que ha salido gestando sin tratamiento. Muy bien. Ahora, otros cambios fundamentales, ya para ir terminando. Cambios fundamentales en la mujer son la termorregulación. La mujer en la menopausia sufre de los famosos bochornos. Estos son variables, duran 1 o 5 minutos, es una cosa que les molesta, es una cosa característica, y se debe esto fundamentalmente por la elevación de la FSH, que hay que medirle. Estos síntomas mafomotores se caracterizan porque la mujer suda, tiene calor, oleadas de calor de un momento a otro. También puede acompañarse de un aumento de la frecuencia cardíaca entre 7 a 15 latidos por minuto. La temperatura sube de 0.1 a 0.9 grados centígrados, casi 1 grado.
Entonces, produce una serie de molestias en la mujer. En la menopausia también hay cambios en el sueño. Producen estos bochornos, también no le dejan dormir. La mujer está durmiendo, tiene esos calores, le despierta en la noche, varias veces se despierta empapadas en sudor. También hay nicturia, se levanta para ir a orinar, hay cambios por la falta de estrógenos en el piso pélvico, se produce más incontinencia de orina. Fíjese todos los cambios que se van produciendo, alteraciones del sueño, ¿no? Que la mujer no duerme bien, está irritable, y ya que de por sí se producen cambios psicológicos, depresión, encima no duerme bien, irritabilidad, fatiga, deterioro disfunción cognitiva, deterioro del funcionamiento, problemas de la memoria de corto plazo, irritabilidad, depresión, todo eso se produce. Entonces debemos aconsejar a la mujer para que evite esa fatiga, amanece fatigada, a que haga ejercicio, que no esté sometida a mucho estrés, que esté bien hidratada, ¿no? Que no consuma alcohol, que no fume, ¿no? Y si no, pues enviarla al psiquiatra. Ahora, los bochornos y el insomnio tienen una relación directa, como vemos acá. Es dificultad para mantener, para conciliar el sueño, dificultad para mantener el sueño, y es cuando el sueño no es reparador, peor, mire. Cuando los bochornos están ausentes, se presentan en este porcentaje, 7%, el sueño no reparador, 6.8%, dificultad para conciliar el sueño, 7.7%, y para mantener 30%. Pero cuando los bochornos ya aumentan, y están muy pronunciados, de 7 a 35. El sueño no reparador aumenta de 6.8 a 35. Quiere decir pues que a mayor cantidad de bochornos, más problemas con el sueño, ¿no? Y igualmente en la premenopáusica, estos problemas del sueño son menores que en la posmenopáusica. Por ejemplo, 9 acá con la perimenopausia, 20 acá. Después ya de la menopausia, ya una vez que pasa la menopausia, ya nuevamente ya los bochornos ya no hay, el organismo ya se habitúa a eso y ya puede concebir, pero acá se ve claramente, ¿no? Dificultad para conciliar el sueño, 9, y en la perimenopausia 16, casi al doble. Después ya disminuye a sus valores normales. Esta alteración del sueño produce una disfunción cognitiva, ¿no? Hay un descenso cognitivo, su capacidad también intelectual, etcétera, y hay que hacerle otros estudios y también los factores de riesgo es el tabaquismo, una cosa, la mujer que está aumentada de peso, hiperlipidemia, hipertensión, mucho alcohol, todo eso aumenta todos estos problemas. Y acá, otro problema grave en la menopausia es la osteoporosis. Problema no grave, pero muy, muy importante en la menopausia. La osteoporosis. ¿Por qué? Porque la osteoporosis va a producir fracturas patológicas. Entonces, habrán visto ustedes quizás, nosotros vemos con cierta frecuencia, o es frecuente ver la viejita también, mi abuelita está perfectamente de salud, tiene 95 años. Perfecto, está perfectamente de salud, qué bien, etc. Y un día en la casa se cruza el perro y se cae ahí nomás, una simple caída y se fractura la cadera. ¿Por qué? Porque tiene los huesos como cáscara de huevo. Se fractura la cadera, tiene que estar en silla de ruedas, ya la inmovilización, todo, y ahí es el inicio del final. Porque ahí, por la inmovilización, le da una bronconeumonía y muere de bronconeumonía, y esa es la historia más o menos clásica, ¿sí? ¿No? De lo que está perfectamente bien, a raíz de una caída, se inició el fin. ¿Y por qué es esto? Acá hay en juego entran el ligando RAN, se llama RAN-L, el RAN y la osteoprotegerina, OPG.
El ligando RAN es una proteína expresada por los osteoblastos y por las células que revisten el hueso. Estas se unen al RAN y lo activan, ¿no? Y promueven la formación, la función y la supervivencia del osteoclasto. Usted sabe que el osteoclasto va a destruir al hueso. Entonces, el ligando RAN, el RAN-L, activa al RAN. Y el RAN es expresado por los osteoclastos y sus precursores. Entonces, aumenta la destrucción ósea, ¿cómo se llama? La destrucción ósea. Pero contra eso está la osteoprotegerina, que es secretada por los osteoblastos. Los osteoblastos son los que están formando el hueso, ¿no? Los osteoclastos están en relación a la resorción ósea. Entonces, la osteoprotegerina está secretada por los osteoblastos y por las células que revisten el hueso. Compite con el RAN-L, ¿no? Y bloquea la acción del RAN. Habíamos dicho que el RAN-L activa al RAN y el RAN va a activar a los osteoclastos y va a aumentar la resorción ósea, el RAN-L. Entonces la osteoprotegerina compite con el RAN-L, ¿no? Se une al osteoclasto y disminuye la actividad del osteoclasto y por lo tanto ya no va a haber resorción ósea. Entonces, muy importante la osteoprotegerina. Bloquea la activación del RAN mediada por el RAN-L y por lo tanto influye la información de los osteoclastos, ¿no? Y por lo tanto disminuye la resorción ósea y pueden producir la remodelación del hueso. Dice, el RAN es el activador del receptor del factor nuclear kappa B. Pues eso significa RAN, ¿no? Activador del receptor del factor nuclear kappa B. Acá es kappa B. Entonces, como vemos acá en este dibujo, los osteocitos, acá está, mire, este es los osteoclastos, acá el RAN-L lo activa el RAN y van a activar la resorción ósea. Pero la osteoprotegerina, ¿no? que vienen a hacer esto, cuando están abundantes, bloquean la unión del RAN-L con el RAN y por lo tanto disminuyen la resorción ósea, disminuyen la resorción, la destrucción ósea, la osteoprotegerina, como vemos acá. ¿Y qué pasa? En las premenopáusicas, los estrógenos limitan la expresión del RAN de los osteoblastos y por lo tanto limitan la formación de los osteoclastos y la resorción ósea. O sea, ahí está pues el juego. ¿Por qué se produce la osteoporosis? Por eso, porque los estrógenos, ¿no? Limitan o disminuyen la acción de los RAN-L de los osteoblastos y por lo tanto disminuyen la formación de osteoclastos. Si hay menos osteoclastos, hay menos resorción ósea. Y además de eso, los estrógenos aumentan la producción de la osteoprotegerina por los osteoblastos. Y si aumenta la osteoprotegerina, va a bloquear la unión del RAN, la activación del RAN por el RAN-L y por lo tanto va a disminuir a los osteoclastos y por lo tanto aumentan los osteoblastos, la acción de los osteoblastos y aumenta la síntesis de hueso. Pero si los estrógenos disminuyen, como ocurre en la menopausia, va a disminuir también la osteoprotegerina y por lo tanto va a aumentar los osteoclastos, que aumentan la resorción ósea y eso va a ocasionar la osteoporosis. Entonces, ese es un problema serio, pues, ¿no? Dice, la fractura es la consecuencia más debilitante y clara de la osteoporosis. A nivel mundial hay 9 millones de fracturas osteoporóticas, fíjense, al año, las cuales ocasionan 5.8 millones de personas al año de discapacidad o pérdida de vida. Mueren muchos o si no quedan discapacitados porque una fractura o siempre tienen meses en silla de ruedas, etcétera, ¿no?
¿Dónde es esto fractura por osteoporosis? En la columna vertebral, en la cadera, en la fractura de colis, la muñeca. El calcio también se ve seriamente alterado en la menopausia, también es otra cuestión que hay que tener en cuenta y por lo tanto la reabsorción renal del calcio, todo está alterado y aumenta pues la osteoporosis. La vitamina D también está alterada, por eso hay que decirle a la gestante que haga ejercicio al aire libre, que haya sol, al, el aire libre, la luz solar, ¿no? La luz ultravioleta va a favorecer el metabolismo de la vitamina D. Entonces, hay que decirle que no solamente haga ejercicio en su casa, sino que salga al parque, a la luz solar, ¿no? Entonces, las causas secundarias de la osteoporosis, otras causas, hay que ver si hay hiperparatiroidismo, la excreción excesiva de calcio, osteomalacia, etcétera. Haremos las pruebas correspondientes en ese caso. ¿Cuáles son los riesgos de la osteoporosis? Mayores de 65 años, fractura de compresión vertebral, antecedentes familiares, fracturas osteoporóticas, tratamiento con corticoides, síndrome de mala absorción, hiperparatiroidismo primario, tendencia a caer, ¿no? A veces hay ciertas alteraciones visuales o los ojos, esas se caen y se produce esto. El hipogonadismo, menopausia temprana también, cuando es antes de los 45 años, que es diferente a menopausia prematura, que le había dicho. Y esos son los riesgos mayores. Y riesgos menores está el alcoholismo, tabaquismo, la artritis reumatoide, peso menor de 57 kilos y peso, aumento de la pérdida de peso de más del 10% a los 25 años. El tratamiento prolongado con heparina, las mujeres que tienen síndrome antifosfolipídico, trastorno de la coagulación, eso aumenta la osteoporosis. Y esto está resumido acá. ¿Cuáles son los factores de riesgo ambientales para la osteoporosis? Acá está en juego la alimentación, los fármacos y los hábitos de vida. ¿Cuáles son los hábitos de vida? El tabaquismo y el sedentarismo aumentan la osteoporosis. Alimentación, poca ingesta de calcio, poca vitamina D, poco ejercicio al aire libre, cafeína en exceso, poca leche, pocos productos lácteos de calcio, mucho alcohol, consumo excesivo de alcohol, aumenta la osteoporosis. ¿Qué fármacos producen osteoporosis? La heparina, anticonvulsivantes, tirosina, corticosteroides, inhibidores selectivos de la reactivación de la serotonina. También es muy importante eso. Estamos diciendo que se da para la depresión, etc. Ahora, ¿cuáles son los factores fisiopatológicos? La edad, la raza, la carencia de estrógenos, ¿no? Como el caso de la menopausia, el poco peso corporal y ciertas enfermedades. En los cambios cardiovasculares, en la menopausia también la causa de muerte por problemas cardiovasculares es la principal causa de muerte en las mujeres, ¿no? Y esto debido a cambios ateroscleróticos en los vasos sanguíneos. Entonces, este es otro problema que se presenta en la menopausia. Los lípidos también se alteran, produciendo hipilipidemias, alteraciones en la coagulación. La mujer comienza a aumentar de peso, ¿sí? Pues son mujeres que son más o menos llegan a la menopausia y se engordan tremendamente y hay más grasa, y al haber más grasa, más trastornos hormonales, más posibilidad de cáncer de mama, más la obesidad te produce cáncer de endometrio. Entonces, todo es una secuela que te produce acá en la menopausia. Se produce en cambios mamarios. Las mamas pierden ya su consistencia porque pierden el tejido glandular y se llena de grasa, por eso se ven más flácidas, se caen las mamas, etc. Hay cambios en el aparato reproductor. Los estrógenos juegan un papel importantísimo en el piso pélvico. Al haber poco estrógeno, se debilitan los músculos del piso pélvico, entonces aumenta los prolapsos genitales y aumenta la incontinencia de orina y el esfuerzo, que es un problema grave, frecuentísimo en las mujeres. Y al ver poco estrógeno también en el aparato reproductor, se produce una alteración del epitelio vaginal, una sequedad de la vagina, y eso va a producir dispareunia, dolor al tener relaciones, la mujer ya no quiere tener relaciones, pues se produce ausencia de orgasmo, anorgasmia, disfunciones sexuales, y todo eso aumenta su depresión, y a mayor depresión, mayor anorgasmia,
y a mayor anorgasmia, mayor depresión, un círculo vicioso, hay problemas con la pareja, se va la pareja, se produce lo que se llama a todos estos problemas que producen depresión se añade el síndrome del nido vacío, nido vacío. ¿Qué significa el síndrome del nido vacío? Que la mujer que está en todos estos problemas, el esposo, bueno, se encuentra otra pareja, se va, hay un aumento de los divorcios, se va el esposo y los hijos también ya están grandes, ya en menopausia, se van de la casa y se queda solita, el síndrome del nido vacío. Ya hemos dicho, los 25% tiene un grado de dispareunia, las disfunciones sexuales son muy frecuentes, en la vagina, en la piel aumenta, se altera el colágeno, hay aumento de las arrugas en la piel se hace más flácida. Acá en el caso de la vagina también se hace más friable, sangra por traumatismo mínimo, puede haber puede haber desgarros vaginales en el coito, etc. Cambios psicosociales, ya hemos dicho, hay síntomas psicológicos, cognitivos, depresión, cambios emocionales, insomnio, fatiga, toda una serie de alteraciones en la mujer. El aparato urogenital, ya hemos dicho, prolapso y incontinencia orina y esfuerzo, sequedad vaginal, dispareunia, cambios dermatológicos, arrugas, pruritos, porque manchas en la piel, comienzan a salir una serie de manchas en la cara, en la diferentes partes del cuerpo, todo eso le preocupa a la mujer, hiperpigmentaciones, la piel se seca, hay pues envejecimiento en ese parto, cambios en los, hay problemas dentales, el epitelio bucal se atrofia por ausencia de estrógeno, provocando reducción de la saliva y la sensibilidad. Aparece mal sabor en la boca, mayor frecuencia de caries, pérdida de dientes. En estos casos pues hay que valorar a la mujer completamente, en forma integral. Hay que decirle que la alimentación es muy importante, el ejercicio. A veces comienzan a tomar mucho alcohol, hay que decirles, hay que tener cuidado con eso. Deben dejar de fumar. ¿Cómo diagnosticarlo? Muy fácil, con una sola prueba de FSH. Si está elevado, más de 25, decimos ya está en la menopausia, señora, tiene 47 años, etc. Pero también, pues, de acuerdo a los síntomas que tenga, si tiene una hemorragia uterina anormal, habrá que hacerle ecografía, si tiene una alteración en los ovarios, hacerle alguna otra prueba hormonal, la exploración física cuidadosa, hay que examinar la mama, como se ha visto, esta etapa aparecen más los cánceres de mama, la mama, examinar bien la vagina, el trofismo vaginal, el perfil vaginal, cómo está, parece hay distopia vaginal, todo esto, los cambios dermatológicos, no olvidar la esfera psicológica, ¿no? Si nosotros vamos a buscar un psicólogo para cada uno de estos problemas, un psiquiatra dirá, no hay, pues hay poquitos, hay pocos psiquiatras, entonces el médico tiene que actuar también en esta forma, dar a un elevador del estado, de los estados de ánimo, administrar, ¿no? Medicamentos de ese tipo, preguntar por el sueño, no solamente enfocarse, a ver, tiene prolapso nada más, sino ver todo en conjunto, cómo está su vida sexual, su vida social, su vida marital, su vida familiar. Todas esas consideraciones, el examen de la mama, la pelvis, cómo manejamos los síntomas, básicamente administrando estrógenos. A corto plazo hay preparaciones, hay estrógenos que se pueden administrar, inclusive en ampollas, y que rápidamente desaparecen los síntomas de sequedad vaginal. También hay cremas vaginales que mejoran, que van muy bien, pero siempre tener cuidado. Al administrar estrógeno, los estrógenos tienen dos órganos blancos, las mamas y el endometrio. Antes de dar estrógeno, saber cómo están las mamas. Tenemos una mamografía primero. ¿Cómo está el endometrio? Tenemos que medir el endometrio con una ecografía, ¿no? Ya hemos dicho que tiene que tener menos, hasta 4 milímetros como máximo, ¿no? Y en los controles, si está tomando hormonas, hasta 9 milímetros. Entonces, muy importante, ahora vamos a estrógeno puro o estrógeno con progesterona. Entonces, para eso, también eso se ha estudiado muy largamente. Un segundito, ¿sí, aló?
ya estoy terminando acá el último minuto de la clase. Ahí te llamo. Ya. Sí, disculpen, me están llamando al hospital. Ya, entonces hay que ver si es estrógeno o progestágeno que vamos a dar. Tener en cuenta que al administrar estos estrógenos aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso, más aún si la mujer tiene antecedentes, si tiene un índice de masa corporal mayor a 30, todo tener mucho cuidado. También en la enfermedad cardiovascular, los estrógenos tienen un efecto benéfico porque disminuyen la posibilidad de hipertensión arterial y no aumentan, como se dijo, que aumenta la posibilidad de infarto, se ha visto que no hay, ¿no? Eh, no hay un aumento de enfermedad coronaria, se dice, ¿no? Un aumento muy reducido, un nulo de enfermedad coronaria, porque disminuye también la formación de la trombosis, etcétera. Igual sobre la diabetes o el cáncer de mama, es mejor administrar estrógenos puros que los estrógenos combinados, según el estudio Wine, ¿no? La osteoporosis, ahí sí fue un papel muy importante, los osteoporosis, porque hemos dicho que aumentan, que impiden la formación, la activación de los RAN a través de los osteoclastos y aumenta la osteoprotegerina, lo cual favorece a los osteoblastos y impiden la acción de los osteoclastos, o sea, favorecen la formación de hueso. Que hay estudios, el estudio de las enfermeras, estudios clásicos, etcétera, que también tiene que ver, se cree que disminuyen la demencia, hay otros que dicen que no tiene que ver. Sí, aumentan la fuerza muscular. Y acá están los riesgos, de acuerdo a los años en que se toman, cuál es el riesgo. Hay un pequeño riesgo para algunas enfermedades, pero sin embargo para la enfermedad cardíaca y para la fractura de fémur, como vemos acá, está disminuido, según este estudio de la guía NICE y el estudio WHI, que es un estudio que crea un paradigma en la historia de la medicina, ¿no? Que se tuvo que suspender porque se dijo que esto que aumentaban los riesgos de cáncer de mama, etcétera. Ahora, 20 años después del estudio WHI, ya se ha visto que hay muchas fallas en interpretación y en general hay que dar estrógenos, pero cada vez a dosis mínimas. Ese es más o menos el consenso, estrógenos a dosis mínimas, puede ser en tabletas o también hay en spray y hay también estrógenos también por vía nasal, hay una serie de presentaciones. En la insuficiencia ovárica prematura que le había dicho, la menopausia precoz, evitar pues la osteoporosis, hay mujeres que a esta edad quieren tener hijos, a los 30 años de la posición de insuficiencia ovárica, restaurar la fertilidad, esos son nuestros objetivos, ¿no? Y ver cuál es la causa fundamentalmente, hacer el diagnóstico, ¿no? Dar las hormonas necesarias para que se puedan superar los problemas estrogénicos. Este es el WHI que le decía. En conclusión, dijo lo siguiente, que el riesgo, aumentaba un poco el riesgo de cuando era con estrógenos puros o con estrógeno combinado con progesterona, solamente en la cardiopatía isquémica, mejor eran los estrógenos puros que dar combinados. En el cáncer colorectal, el estrógeno para progesterona lo disminuía. El cáncer de mama, mejor era dar estrógeno puro porque no había diferencia frente a la mujer que no tomaba hormonas y la que daba estrógeno a progesterona aumentaba un poquito el riesgo de cáncer de mama. El cáncer de endometrio lo disminuye y la fractura óseas disminuye. Y en cuanto a la muerte, no hay diferencias. Muy bien, eso es, en esta forma ya hemos terminado la clase, que nos hemos pasado largamente la hora, no sé si estará el doctor Mascaro o el doctor Sandoval. Bueno, Doctor, buenos días, soy el doctor Aguilera, estoy en reemplazo del doctor Sandoval, doctor. ya, doctor, disculpe que haya pasado la hora, yo creo que ya nos terminaremos, ¿no? Porque ya estamos con la hora. Ya, doctor, perfecto.
todo Ya, está perfecto, doctor. Muy buena la clase. ya, muchas gracias. Ya. Hasta luego. Bien, a todos. Un Gracias. buenos días, doctor. Un abrazo. Hasta luego, gracias.